Entonces, muy buenas tardes, estudiantes de segundo bachillerato. Vamos a dar inicio a lo que es la materia de historia, en donde vamos a ver, o vamos a partir, ¿sí? Viendo algunos conceptos o el concepto de historia y en qué nomás se deriva la historia, ¿sí? Entonces, para eso tenemos el primer punto que es, ¿qué es la historia, no es cierto? Como sabemos nosotros, historia es mm, acontecimientos, ¿no? O hechos que tuvieron en algún momento una relevancia, ¿sí? Y como aquí también nos enseña, ¿no es cierto?, que es la ciencia, sobre todo que nos ayuda a estudiar el pasado para poder modificar en sí el presente y no cometer los mismos errores en el futuro, ¿sí? Entonces son hechos importantes, ¿no? Sí, son hechos muy importantes en donde ha sido parte del ser humano, sobre todo desde la aparición de la Tierra, ¿no? Intentando siempre el ser humano dando explicación, ¿no? Siempre va a dar explicación el ser humano a partir de datos en específico, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando les envié la tarea, ¿no es cierto? De, en este caso, pues era el, la línea de tiempo, ¿no? Desde el año 1000 hasta el año 2000. Y qué tipo de datos específicos o datos relevantes, pues, ha ocasionado o ha permitido que el ser humano, pues, siga investigando notablemente, ¿no? También, pues, tenemos aquí algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos de lo que se trata la historia, ¿no es cierto? En este caso, pues, aquí tenemos tres, ¿no es cierto? Que la historia, pues, ha sido, pues, o que nos sirve sobre todo, ¿no? Hoy en día, pues, nos sirve sobre todo para poder configurar el presente, ¿no? Y pues cada uno de nosotros podemos irla transmitiendo de generación en generación a ciertas personas, ¿no? Y también pues plasmar ciertos acontecimientos en fuentes, ¿no? En fuentes bibliográficas, ¿no? O a la misma vez pues escribirlos, ¿no? Ya que nosotros somos parte de la historia, ¿no? A la misma vez pues la historia está constituido o nosotros tenemos en cuenta que la historia es parte, ¿no? Parte también del ser como ser parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Y que ha constituido a lo largo de la historia, ¿no? Historia, les comento también que historia también podemos definirla pues como lo estaba diciendo, ¿no? Como parte de nuestra vida, pero a la misma vez la historia está presente en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque en la historia nos hace recordar, ¿no es cierto? Nos hace vivir momentos y nos hace sobre todo parte de ella y a la misma vez tenemos la necesidad de poder recordar, ¿sí? La necesidad de poder recordar, ¿no? Entonces, dentro de la historia hay por muchísimos datos, muchísimas fuentes, muchísimos años, muchísimas fechas, y por lo tanto, pues el ser humano eh, siempre va a querer recordar, ¿no? Y siempre va a querer conocer la verdad de dichos datos, ¿no? A la misma vez, pues les comentaba que también tenemos dentro de la historia que el ser humano, pues, cuenta, ¿sí? Datos o datos que están recopilados en algún texto, alguna fuente de información, verás, ¿no es cierto? Y a la misma vez, pues, lo cuentan como crónicas. Tenemos la siguiente diapositiva, que es sobre el, los tipos o las características que nos hacen o nos dan relevancia en la historia, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues también habíamos visto un poco de los distintos tipos de conceptos de cronología, ¿sí? En donde dice que desde hace mucho tiempo el ser humano, pues, ha puesto como un auxiliar de la historia la cronología. Y dentro de estos, pues, la cronología, pues, está encargada sobre todo de fechar y entablar datos históricos, ¿no es cierto? Para determinar un orden. Sí, yo le pregunto, señorita Nailea, ¿no? Toda la historia, ¿no es cierto? Desde la Edad Media, ¿no es cierto? Desde la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ha sucedido distintos tipos de eventos, ¿no es cierto? ¿Cuál es un evento que más recuerda a usted de la historia? Un evento. Y que le pareció curioso o le pareció en sí algo importante para usted dentro de su, dentro de su saber. O sea, de la Edad Media. Sí, de cualquier evento, ¿no? Puede ser de la Edad Media, la Edad
antigua, la prehistoria, la edad Mm, contemporánea, no sé, lo que usted... Pues cuando se cambió la moneda del al dólar, la Ah, dolarización en Ecuador. sí, sí, también nos podríamos decir lo que eso también tiene en sí una fecha y también pues es dato histórico, ¿no? Que hace más de 20 años se dio dentro del Ecuador, ¿no? Que estamos diciendo que se cambió el sucre por por el dólar, ¿no? Que pasó en los años 2000, porque ¿con cuál gobierno? Pues con el gobierno de Yamil Maguab, que fue Yamil Maguab, un expresidente dentro del Ecuador y también ex alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Entonces, sí son hechos bastante interesantes, ¿no? Porque nos dejan en sí, en nuestra mente, qué pasó. Y por eso es que yo le decía, ¿no? En historia, pues, siempre nosotros queremos buscar la verdad. ¿Sí? Mire, aquí también Buenas tenemos, tardes, profe. Disculpe, estoy con problemas de audio. ya, no hay problema, Emilia. Buenas tardes. Seguimos con los distintos tipos de perdón, de datos cronológicos, ¿no? Entonces, sabemos que la historia tiene su amigo auxiliar, que es en sí la cronología, y tenemos pues distintos tipos de conceptos, ¿no? La cronología pues es utilizada mucho pues para poder distinguir o poder fechar, ¿no es cierto? Distintos tipos de acontecimientos, ¿no? Tenemos uno que es la era, ¿no es cierto? Y pues se utiliza para 100% fechar datos, ¿no es cierto? Y empezar pues obviamente a tomar un punto de inicio y un punto de llegada o un punto final, ¿no? Como nosotros decimos, ¿no? Eh, la era o en el tiempo de que se dio la Primera Guerra Mundial, pues se dio en el año 1914 y pues culminó en el año 1918. ¿Por qué motivos, causas o distintos tipos de, de causas o de consecuencias, pues a lo largo sociopolítico, cultural, económico, etcétera, ¿no? Pero también tenemos dentro de los distintos tipos de, de conceptos cronológicos, tenemos también la era cristiana, ¿no? Que data pues la era cristiana desde el nacimiento de Cristo y sobre todo de ahí comenzamos nosotros a involucrar desde el año uno o desde el siglo uno, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene un porqué, ¿sí? Siempre, todo eso de ahí tiene un porqué. Vamos, seguimos, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya. Dentro de eso también tenemos el siglo, ¿no es cierto? Dentro de los siglos, pues estamos, o toman en sí una división, ¿no es cierto? La división más frecuente que se toma, pues, es el nacimiento de Cristo. Y tenemos aquí ejemplos, ¿no es cierto? El siglo I, pues, que data del siglo, perdón, del año 1 hasta el año 100, del siglo II, pues, del 101 al 200, ¿no es cierto? Entonces, estos números, pues, se componen de números en romanos y números arábicos. Sí, y que nosotros podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Que desde el año uno para adelante, el nacimiento de Cristo, pues en algún texto nosotros vamos a encontrarlo como DC, que significa de después, y C después de Cristo. Y en algunos textos vamos a encontrar siglo IV, AC, que significa antes de Cristo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos visto por parte de la historia, ¿no? Estudiantes. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver otro tema, ¿sí? Un momentito.